Sobre el tema con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. En primer lugar, ¿qué valoración hacen en general de la propuesta de la CPC? Nosotros creemos que en este llamado a la presidenta a construir un acuerdo nacional, la propuesta de la CPC, así como otras propuestas que han habido, deberán invitarnos a poder llegar lo antes posible a un acuerdo para poder mejorar las pensiones de los trabajadores de Chile. En general, ¿están de acuerdo con lo que apunta la CPC, entre otras cosas, aumentar la cotización al 16%, aumentar también la edad de jubilación a 67 años y que todo ese dinero vaya a las cuentas individuales administradas por las AFP? Sí, a ver, son distintos temas en esto, ¿no es cierto? Nosotros estamos de acuerdo que hay que aumentar la tasa de cotización, el 10% dada nuestra realidad de que estamos viviendo más años y las tasas de interés están yendo a la baja, eso requiere un aumento en la cotización y en ese sentido poder avanzar hacia un 16% nos parece una medida acertada. Respecto a la edad de jubilación en particular, hoy día la edad de jubilación es voluntaria y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es poner los incentivos de manera tal de que las personas que puedan postergar su edad de jubilación. Todos los análisis técnicos muestran que dada nuestra realidad debiéramos extender nuestra edad de jubilación, pero si tenemos un mercado laboral que no es capaz de absorber a los adultos mayores, la verdad es que no va a ser una política pública que cae en saco roto. Entonces, en esa línea, nosotros sí creemos que debiéramos buscar incentivos hacia postergar la edad de jubilación y hacia allá debiéramos trabajar. Ahora, una cosa son los incentivos, pero cuando uno entiende que se posterga la edad de jubilación es que se posterga la edad mínima en la cual uno puede jubilarse, que hoy para las mujeres es de 60 años, para los hombres de 65. ¿Están de acuerdo con que esa edad mínima paulatinamente pase y que sea igual además entre hombres y mujeres a los 67 años? Nosotros debiéramos empezar a igualar efectivamente la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y todo el análisis técnico muestra que nosotros, dada nuestra realidad, debiéramos estar en torno a los 65, 67 años. El problema es político, esto es extremadamente costoso, una manera política hacerlo, y en ese llamado a generar consenso nosotros debiéramos pensar gradualmente avanzar hacia allá y por mientras ir generando los incentivos adecuados para que las personas que puedan posterguen su edad de jubilación. Ahora, hay una lógica en que las mujeres jubilen antes que los hombres, que tiene que ver con todo el desgaste que produce el trabajo no remunerado que hacen ellas, por lo tanto trabajo que tampoco es imponible en términos de cotizaciones para su jubilación, especialmente en la crianza de los hijos y también en muchos casos en el trabajo del hogar. ¿No les parece que hay ahí un elemento social que debería mantenerse más allá de buscar otras fórmulas para que las mujeres no se vean castigadas con menores jubilaciones? Sí, yo creo que nuestro sistema de pensiones hoy día tiene una deuda grande con las mujeres y tenemos que hacernos cargo de esa deuda. La diferencia entre edades de jubilación que existía en la gran mayoría de los países del mundo, pero hoy día se han ido cerrando, es porque en un sistema de ahorro como el nuestro, la verdad es que la pensión se construye en la cantidad de ahorro que uno tenga. Por lo tanto, las mujeres, si jubilan antes, van a tener menores cantidades de ahorro y el hecho de vivir más tiempo, tienen que con ese mismo ahorro vivir pagar una pensión por un tiempo mayor. Entonces, en un sistema antiguo, en los sistemas de reparto, puede que haya una lógica respecto de edades de diferencia, pero hoy día en nuestro sistema mixto, y uno mira el debate internacional de esto, las edades de jubilaciones se tienden a equiparar, y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que buscar espacios de compensación desde otra perspectiva. Aún así, esto tiene que ser un espacio gradual en el tiempo y no podemos de un minuto a otro igualar las edades de jubilación de los hombres con las mujeres. ¿Y no es intrínsecamente injusto entonces este sistema para las mujeres, un sistema que las castiga por tener más lagunas previsionales y luego las castiga doblemente por vivir más al aplicar tablas distintas para hombres y mujeres? ¿No hay una injusticia del sistema hacia las mujeres? Perdón, yo no sé si hay una injusticia en el sistema. El sistema que nosotros tenemos, en este sistema mixto, nosotros tenemos que reconocer las realidades que tiene el mercado laboral y efectivamente lo que tú dices, Daniel, es cierto. Las lagunas previsionales de las mujeres son mayores. Hoy día las mujeres cotizan en promedio 15 años y luego tienen que pagar pensión por los próximos 30 años. Entonces, efectivamente, los montos van a ser más bajos en términos de pensiones y nosotros tenemos que buscar la forma en cómo generamos solidaridad a través de hombres y mujeres en nuestro sistema de pensiones que las beneficia a ellas. Una medida inmediata, ¿no sería, por ejemplo, igualar las tablas de jubilación, las tablas de sobrevida entre hombres y mujeres para que no se castigue a las mujeres porque en promedio viven más que los hombres? ¿No sería esa una medida inmediata? Las rentas vitalicias ya incorporan eso. En el retiro programado, que es la otra modalidad de retiro, efectivamente hay diferencia de tasas. Al yo igualar las tasas, lo que va a pasar finalmente es que vas a terminar igualándole, va a terminar castigando a los hombres, es decir, va a dejar igual a las mujeres y probablemente con peores pensiones a los hombres. Entonces, una buena solución puede ser, la CPC lo puso, la Asociación de Aseguradores también lo dijo, es que hay alguna posibilidad de generar un subsidio a través de nuestro sistema de pensiones hacia las mujeres que permitan de alguna u otra forma conciliar este tema de que viven por más años.
pero el igualar las tasas probablemente es nivelar hacia abajo. Nosotros creemos que hay soluciones mejores que esas. Un subsidio se entiende puesto por el Estado. Decía el ministro de Hacienda, lo escuchabas recién, que esta propuesta era extremadamente generosa con fondos fiscales. Quería decir que significaba un buen desembolso fiscal. Entiendo que calcula alrededor del 1% del PIB con la propuesta de la CPC. Uno se pregunta, ¿de dónde sale esa plata? Porque si uno dice se va a gastar un 1% más del PIB, debería ser financiada de alguna manera. ¿Con más impuestos? ¿Con impuestos a quiénes? Ahora, es una excelente pregunta. Yo creo que hoy día el debate previsional que nosotros tenemos requiere un esfuerzo mayor por parte de dos actores hoy día. Uno es el Estado y el otro son los empleadores. Este aumento de cotización de cargo del empleador de alguna forma los sube a este modelo mucho más tripartito que nosotros tenemos que avanzar. Y nosotros tenemos que generar mayor solidaridad en nuestro sistema. Y a través del rol del Estado, con su pilar solidario o a través de las mujeres debiéramos hacerlo. La verdad es que la situación actual hoy día, mencionada por el ministro de Hacienda y lo que sabemos, no permite que hoy día podemos incrementar fuertemente el gasto fiscal en esto. Pero es una discusión probablemente que va a estar en las campañas presidenciales y en la cual va a haber que hacerse cargo en el futuro. Hoy hay una crítica, sabemos, social bastante fuerte al sistema de las AFP y a las aseguradoras. ¿Es políticamente viable decirle a la gente, ustedes van a trabajar más años, van a cotizar más, por lo tanto va a haber mayor cantidad de plata, y toda esa plata va a ser más dinero para ser administrado por las AFP? ¿Eso es presentable políticamente cuando hay una crítica muy fuerte precisamente al sistema de AFP? Sí, a ver, yo creo que cualquier solución que se haga hoy día tiene que hacerse de cara a la ciudadanía y por lo tanto hay que hacerse cargo respecto de las demandas ciudadanas. Nosotros hemos dicho que ese aumento de cotización tiene que ir a las cuentas individuales. Otra discusión es quién administra ese incremento de cotización, ¿no es cierto? Ahora, que ese incremento de cotización los administren las AFPs, para las AFPs, en estricto rigor, tienen que administrar esos mayores recursos por el mismo monto de antes, porque como la contribución es sobre salario, no hay un aumento mayor respecto de generación de mayores niveles de utilidades o ese tipo de cosas para las AFP. Y además las AFP tendrían que poner encaje por eso, es decir, tendrían que poner mayores recursos. Entonces, una discusión ahí es si en términos de eficiencia como país, solamente por un tema de legitimidad, queremos darlo a otro sector, porque nosotros creemos que las AFP pueden administrar de buena manera esos fondos como lo han hecho hoy día, en exactamente el mismo monto de comisión hoy día. Ahora, yo entiendo la discusión ciudadana y los temas de legitimidad, pero esa es una discusión que tiene que tener el Congreso y que tiene que tener el Ejecutivo en ese orden. ¿Pero ustedes estarían disponibles a que parte de estos fondos fueran administrados por otro tipo de administración que no fueran las AFP? A ver, más allá de la disponibilidad nuestra, va a tener que ver con el debate que haya, ¿no es cierto?, en el consenso que finalmente se genere. Nosotros creemos que el incremento de cotización, ese 5% que propuso la presidenta o el 6% que propone la CPC, tiene que ir a las cuentas individuales, porque esos son los ahorros de los trabajadores y los trabajadores son los dueños de su propio ahorro. Ahora, ¿quién administra o quién puede administrar mejor esos recursos? Es una discusión que podemos tener y nosotros creemos que las AFPs pueden administrarlo bien por lo que han hecho a lo largo de este tiempo. Ahora, cuando se pone todo este dinero y se dice, toda esta cotización tiene que ir a las cuentas individuales, sabemos que en Chile hay una tremenda desigualdad en los salarios, hay una tremenda desigualdad en los ingresos. Cuando se dice que todo esto vaya a las cuentas individuales, ¿eso no es prolongar esa misma desigualdad también una vez terminada la vida activa? ¿No es finalmente condenar al país a que la misma desigualdad que hay hoy en los salarios es una desigualdad que se replica luego en la jubilación hasta el día de la muerte de las personas? Sí, nosotros efectivamente los sistemas de pensiones tienen espejo en los mercados laborales y claramente uno de nuestros grandes problemas en el monto de las pensiones tiene que ver con los bajos salarios y es ahí donde tenemos que avanzar. Por eso que también consideramos que es relevante que el primer pilar de nuestro sistema mixto, ese pilar solidario, pueda ojalá tener mayores niveles de cobertura, porque efectivamente para personas que tienen salario en torno a los 400, 600 mil pesos, ese primer pilar no les llega y tenemos que generar niveles de solidaridad también con esa clase media que hablaba el ministro de Hacienda. Ahora, de nuevo, ahí estamos hablando de un pilar que pone el Estado con impuestos, claro, digamos, o sea, y eso tiene que salir de alguna parte. Efectivamente, no sé, claramente, o sea, nosotros no podemos pretender tener un sistema de pensiones si no tenemos una discusión respecto a la carga tributaria que queremos tener como país. Y ahí efectivamente o uno reasigna recursos y eleva una discusión respecto a ciertos temas, o bien cambia las cargas tributarias. Y esa va a ser una discusión que tiene que tener probablemente sobre el final este gobierno, o bien los futuros candidatos presidenciales en este debate. En cuanto a la operación de las AFP, ¿qué autocríticas hacen ustedes en términos de los montos de comisiones que hoy cobran y de la gran competencia que hay en el mercado con la cantidad de actores que hay actualmente? ¿Está al debe el sistema de AFP en esos dos puntos? A ver, yo creo que hoy día decir que las AFP han hecho un trabajo espectacular, creo que está de manifiesto en la calle y en la demanda ciudadana
que hay una inquietud respecto al trabajo de las administradoras. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho mejor respecto de cómo generamos mejores pensiones, pero también cómo generamos mejores AFPs. Y la verdad es que tenemos una deuda con los afiliados del sistema respecto de acercarnos mucho más a ellos, de poder ser mucho más cercanos. Hay un trabajo grande que tenemos que hacer en temas de educación previsional. Las comisiones hoy día son las más bajas de los últimos 35 años, han caído, pero efectivamente hay un gran grupo de cotizantes que por distintas razones no se mueve o no se informa, y ahí tenemos un debate bastante grande que hacer. Nosotros tenemos que generar una discusión grande respecto a este tema, y la verdad es que en los años 90 habían veintitantas AFP, hoy día hay 6 y uno puede tener una discusión respecto a si se necesitan más AFPs o no. Pero lo que sí tenemos que lograr es cómo generamos mayores niveles de pensiones en los trabajadores de Chile. Hoy en las cuentas individuales hay cerca de 112 billones de pesos, o sea, millones de pesos. Es más plata que lo que tiene cualquier grupo económico en Chile. Es muchísimo dinero que está invertido en muchos casos en acciones de importantes empresas en Chile, que elige directores de esas empresas, que tiene una voz, por lo tanto, en cómo se organizan esas empresas, cuáles son sus prácticas. Sin embargo, los dueños de ese dinero, que somos los cotizantes, no tenemos ninguna voz acerca de lo que ocurre allí, cómo se eligen esos directores, qué políticas se impulsan con el dinero que es nuestro. Esas decisiones las toman los dueños de las AFP. No hay ahí un problema de fondo en cuanto a que los dueños del capital, del dinero, los 10 millones de ahorrantes chilenos, no tengan voz en lo que se hace en términos de lo que ocurre con ese dinero en las empresas chilenas. Yo creo, Daniel, que tú tocas un punto hoy día que está muy importante en el debate, y nosotros somos partidarios también que tenemos que buscar los mecanismos bajo los cuales los afiliados tengamos algún nivel de poder en toma de decisiones. Hoy día existe una comisión de usuarios, pero la verdad es que esa comisión tiene poco poder de decisión y debiera tener un poder mucho más grande, y debiéramos avanzar hacia fortalecer eso. Tú tocas el tema de los directores independientes. A mí justo hoy día me tocó la reunión respecto de cómo se van a discutir y cómo se van a hacer ese formato. Nos encantaría poder tomar en cuenta las decisiones de los afiliados. Estamos trabajando de distintas formas para poder considerarlo. Hoy día la regulación mandata que los responsables de esto son las AFPs, y por eso está puesto de esa manera. Pero nosotros estamos abiertos a poder discutir mecanismos en los cuales los afiliados y los cotizantes también sean partícipes del proceso de toma de decisiones. Y los cotizantes deberían tener voz, por ejemplo, en generar ciertos manuales de prácticas de dónde puede invertir una AFP. Me refiero una empresa que esté involucrada en un caso de colusión, en un caso de fraude o en una ilegalidad. ¿Deberían las AFP seguir invirtiendo en esa empresa, como hoy ocurre en varias empresas importantes chilenas? A ver, lo que pasa es que las AFP hoy día invierten de acuerdo a límites y estándares que pone la Superintendencia de Pensiones, ¿no es cierto? Y en esa línea hay un porcentaje alto en acciones, otro porcentaje en renta fija, en bonos internacionales, ¿no es cierto? Y en alguno de esos puede que existan ciertos procesos en los cuales uno ex post se dé cuenta que quizás no fue la mejor decisión, ¿no es cierto? Y eso va a pasar porque hay variabilidad. Hoy día los estándares de inversión están regulados por la Superintendencia. A mí me parece una buena forma en la cual también los afiliados puedan, de alguna manera, presentar ideas respecto de esto. Hoy día hay un debate de sustentabilidad también relevante, hay un debate respecto de las pymes. Nosotros tenemos que buscar la manera en la cual los fondos de pensiones de los trabajadores de Chile tengan rentabilidad y que esa rentabilidad tenga mayores niveles de seguridad. Eso no puede estar en riesgo y en eso tenemos que trabajar. Por poner solo un ejemplo, los fondos de AFP, o sea, los fondos de los ahorrantes, tienen el 11% de la propiedad de la papelera. Bajo esa parte de la propiedad que permite elegir directores, etcétera, se produjo el caso de colusión. ¿No deberían los ahorrantes tener alguna voz, tener algo que decir cuando su dinero está invertido de manera muy importante en una empresa que se colude contra esas mismas personas? Sí, a ver, hoy día hay una discusión respecto, ¿no es cierto?, hay una discusión legal respecto a la colusión, uno está al tanto respecto de eso. Para poder elegir director en una empresa de sociedad anónima, las AFPs tienen que tener un porcentaje más o menos alto, por lo tanto, no pueden elegir en todas. Solo para poner un ejemplo, en este proceso que hay ahora, las AFP van a nombrar alrededor de 6 o 7 directores independientes. Entonces, no es que tengan directorios en todas las empresas. En este caso particular, las AFP lo que hacen es que ponen un director independiente cuya función es velar por proteger de mejor manera los fondos de todos los trabajadores de Chile. Y en esa línea, ese director independiente tiene que lidiar en un directorio con controladores, y nosotros buscamos que de esa manera hagan el mejor trabajo posible. La evidencia ha demostrado
que en casos de estos directores independientes, efectivamente, y algunas veces no les gustan los controladores, porque buscan poner ciertos temas que para los trabajadores son relevantes. Pero una vez las AFPs ponen ese director se debe a los trabajadores, a todos nosotros, y no a las AFPs. Claro, pero es la AFP el que lo pone, la AFP lo elige, no lo eligen los ahorrantes que son los dueños del dinero finalmente. Por eso que tenemos que buscar mecanismos en la forma en la cual los trabajadores también participen respecto de esto. Y el gobierno ha estado trabajando en estas líneas, la presidenta puso algunos temas en la mesa y nosotros creemos que hoy día, en esta búsqueda del acuerdo nacional y en esta demanda ciudadana, tenemos que avanzar en buscar mecanismos de entregarle mayor poder a los cotizantes y a los afiliados. Fernando Larraín, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias, Daniel, que esté muy bien.